24 de febrero a 2 de marzo. El valor de las almas es grande. Doctrina y Convenios, sección 18. Hay muchas maneras diferentes de intentar medir el valor de una persona. El talento, la educación, la riqueza y la apariencia física pueden influir en la evaluación que hacemos de los demás y de nosotros mismos. Pero a los ojos de Dios, nuestro valor es una cuestión mucho más simple, y se afirma claramente en Doctrina y Convenios, sección 18. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Esta simple verdad explica mucho de lo que Dios hace y por qué lo hace. ¿Por qué mandó a José Smith y a Oliver Cowdery que establecieran la Iglesia de Jesucristo en nuestros días? ¿Por qué manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan y envía apóstoles a predicar el arrepentimiento? ¿Y por qué Jesucristo sufrió la muerte en la carne y el dolor de todos los hombres? Porque el valor de las almas es grande. Si incluso una sola de esas almas decide aceptar el regalo del Salvador, Él se regocija, porque grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Edifica mi iglesia. En la sección 18, el Señor dio instrucciones a Oliver Cowdery para ayudar a asentar los cimientos de la Iglesia de Jesucristo. Doctrina y Convenios es prueba de que las preguntas llevan a la revelación. Al estudiar las Escrituras, anota las preguntas que surjan. Luego, medita y ora para encontrar respuestas. ¿Cómo determinamos el valor de algo? Por ejemplo, ¿por qué un artículo en un mercado es más caro que otro? Considera sustituir las palabras el alma, las almas y todos los hombres por tu nombre. ¿Cómo podrían ayudar esos versículos a alguien que cuestiona su valor? Ahora vamos a pasar a la parte de los discursos citados como parte de esta clase, pero antes les voy a compartir una canción del mismo tema. Se llama Soy de inmenso valor. Si acaso yo me pregunto, o si dudo quizás si valgo o no, recuerdo al Señor lo que hizo por mí, cuando entre los hombres vivió. Sufrió una pena enorme, pagó por mis faltas en Getsemaní, en la cruz padeció y hasta su vida dio, y todo lo hizo por mí. Pues soy de valor, de inmenso valor, y Él siente mucho amor por mí. Por ser de valor, de inmenso valor, seré lo que espera Él de mí.
pues soy de valor, de inmenso valor, y Él siente mucho amor por mí, por ser de valor, de inmenso valor, seré lo que espera Él de mí. Yo le amo y le sirvo y espero poder con mi divina misión cumplir, porque siente mucho amor por mí. May I encourage the young people of the church to Permíteme invitar a los jóvenes de la iglesia que por favor sigan el consejo del presidente Packer de esta mañana. Es maravilloso vivir en una época en que los profetas viven y guían la obra de Dios aquí en la tierra, y tenemos la bendición de tener al presidente Monson como nuestro verdadero profeta y viviente. Al anunciar nuevos templos en todas partes del mundo, el presidente Monson nos volvió a demostrar cómo la iglesia está avanzando. let me make reference to another Permítame hacer referencia a otro gran profeta de su tiempo, sí, Moisés, one of the greatest. quien fue uno de los más grandes profetas que el mundo haya conocido. He was raised Fue criado por la hija de Faraón y pasó los primeros 40 años de su vida en los recintos reales de Egipto. Él fue testigo ocular de la gloria y del esplendor de ese antiguo reino. Años más tarde, en la cima de una alejada montaña, aislado del esplendor y de la magnificencia del poderoso Egipto, Moisés estuvo en la presencia de Dios y habló con él cara a cara, como un hombre que habla con su amigo. Durante el curso de esa visitación, Dios le mostró a Moisés la obra de sus manos, concediéndole una vislumbre de su obra y gloria. Al concluir la visión, Moisés cayó a tierra por el espacio de muchas horas. Cuando finalmente recuperó sus fuerzas, se dio cuenta de algo que en todos sus años en la corte de Faraón nunca antes se le había ocurrido. Él dijo: sé que el hombre no es nada. Cuanto más aprendemos acerca del universo, más entendemos, al menos en parte, lo que Moisés descubrió. El universo es tan grande, misterioso y glorioso que es incomprensible para el alma humana. He creado incontables mundos, le dijo Dios a Moisés. Las maravillas del cielo por la noche son un bello testimonio de esa verdad. Pocas cosas me han pasmado de tanta emoción como volar en la oscuridad de la noche a través de océanos y continentes y contemplar desde la ventana de la cabina de mando la gloria infinita de millones de estrellas. Los astrónomos han intentado contar el número de estrellas en el universo. Un grupo de científicos calcula que el número de estrellas que se aprecian desde nuestros telescopios es 10 veces mayor que todos los granos de arena de las playas y los desiertos del mundo. Esa conclusión tiene un sorprendente parecido a la declaración que hizo el antiguo profeta Enoc. Si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones. Dada la inmensa de las creaciones de Dios, no es de sorprender que el grandioso rey Benjamín aconsejara a su pueblo que retuviera siempre en su memoria la grandeza de Dios y su propia nulidad.
Pero a pesar de que el hombre no es nada, me llena de maravilla y asombro pensar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y a pesar de que contemplemos la inmensidad del universo y digamos, ¿qué es el hombre en comparación a la gloria de la creación? Dios mismo dijo que nosotros somos la razón por la que creó el universo. Su obra y gloria, el propósito de este magnífico universo es salvar y exaltar a la humanidad. En otras palabras, la enorme amplitud de la eternidad, las glorias y los misterios del espacio infinito y del tiempo se han creado todos para el beneficio de los mortales comunes y corrientes como ustedes y yo. Nuestro Padre Celestial creó el universo a fin de que pudiésemos lograr nuestro potencial como hijos e hijas de Él. Esta es la paradoja del hombre. Comparado a Dios, el hombre no es nada. No obstante, somos todo para Dios. En comparación a la creación infinita, tal vez parezca que no somos nada, pero en nuestro interior arde la chispa del fuego eterno. A nuestro alcance tenemos la incomprensible promesa de la exaltación, de mundos sin fin, y el gran deseo de Dios es ayudarnos a lograrla. El gran impostor sabe que una de sus herramientas más eficaces para descarriar a los hijos de Dios es apelar a los extremos de la paradoja del hombre. Con algunos apela a sus tendencias orgullosas, halagándolos y alentándolos a creer en la fantasía de su propia importancia e invencibilidad. Les dice que han superado lo común y que debido a su habilidad, primogenitura, belleza o condición social, son mejores que la medida común de todo lo que los rodea. Los lleva a pensar que por esa razón no están sujetos a las reglas de nadie más y no necesitan incomodarse por los problemas de ninguna otra persona. Se dice que a Abraham Lincoln le gustaba un poema que dice lo siguiente: ¿por qué el espíritu del mortal de orgullo se ha de llenar? Como veloz meteoro, cual nube fugaz, como destello de luz u ola que rompe, de esta vida al sepulcro pasará el hombre. Los discípulos de Jesucristo comprenden que, comparada con la eternidad, nuestra existencia en esta esfera mortal es solo un breve momento en el espacio y el tiempo. Reconocen que el verdadero valor de la persona tiene poco que ver con lo que el mundo considera en alta estima. Saben que podrían amontonar todo el dinero del mundo y que no podría comprar una hogaza de pan en el plan de los cielos. Los que heredarán el reino de Dios son aquellos que se vuelven como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tales discípulos comprenden también que cuando os halláis en el servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Otra forma en que Satanás nos engaña es mediante el desánimo. Él hace lo posible por hacer que nos concentremos en nuestra propia nulidad, hasta que empezamos a dudar de que tenemos ningún valor. Nos dice que somos demasiado insignificantes para que alguien se fije en nosotros, que nos han olvidado, especialmente Dios. Permítanme compartir con ustedes una experiencia personal que tal vez sea de ayuda para aquellos que se sienten insignificantes
olvidados o solos. Hace muchos años asistí a un entrenamiento para pilotos en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Me encontraba lejos de mi hogar, siendo un joven soldado de Alemania Occidental, nacido en Checoslovaquia, criado en Alemania Oriental y que hablaba inglés con mucha dificultad. Recuerdo claramente mi viaje a nuestra base de entrenamiento en el estado de Texas. Estaba sentado en el avión al lado de un pasajero que hablaba con un marcado acento sureño. Casi no podía entender una palabra de lo que decía. Y en realidad me preguntaba si en todo ese tiempo me habían enseñado el idioma equivocado. Me provocaba pánico el pensar que tendría que competir para los puestos más destacados del entrenamiento de pilotos con estudiantes cuya lengua materna era el inglés. Al llegar a la base aérea en el pueblito de Big Spring, en Texas, busqué y encontré la rama Santo de los Últimos Días, que consistía en un puñado de miembros maravillosos que se reunían en cuartos alquilados en la base misma, mientras construían una pequeña capilla que serviría como lugar permanente de la iglesia. En aquellos días, los miembros ponían la mano de obra para construir los nuevos edificios. Día tras día asistía a mi entrenamiento y estudiaba lo más que podía, y después pasaba la mayor parte del tiempo libre trabajando en la nueva capilla. Allí aprendí que un 2x4 no es un paso de baile, sino un trozo de madera. También aprendí la importante técnica de supervivencia de no pegarle al dedo con el martillo al clavar clavos. Pasaba tanto tiempo trabajando en la capilla que el presidente de la rama, que también era uno de nuestros profesores de vuelo, expresó preocupación de que tal vez debía pasar más tiempo estudiando. Mis amigos y compañeros pilotos también se mantenían ocupados en actividades de tiempo libre, aunque creo que se podría decir que algunas de esas actividades no se habrían conformado a lo que aparece en el folleto para la fortaleza de la juventud. Por lo que a mí respecta, disfrutaba ser parte de esa pequeña rama del oeste de Texas, practicar mis nuevas destrezas de carpintero y mejorar mi inglés al cumplir mis llamamientos para enseñar en el quórum de élderes y en la escuela dominical. En esa época, Big Spring, a pesar de su nombre, que significa manantial grande, era un lugar pequeño, insignificante y desconocido. Y muchas veces yo me sentía de la misma manera, insignificante, desconocido y un tanto solitario. No obstante, ni una sola vez dudé si el Señor se había olvidado de mí o si podría encontrarme en ese lugar. Sabía que a mi Padre Celestial no le importaba dónde estuviera, el lugar que ocupara en mi clase de entrenamiento como piloto o el llamamiento que tuviera en la iglesia. Lo que le importaba es que me estuviera esforzando, que inclinara mi corazón hacia Él y que estuviera dispuesto a ayudar a los que me rodeaban. Sabía que si me esforzaba todo lo posible, todo saldría bien. Y todo salió bien. Al Señor no le importa si pasamos nuestros días trabajando en recintos de mármol o en los cubículos de un establo. Él sabe dónde estamos, no importa cuán humildes sean nuestras circunstancias. Él usará a su propia manera y para sus santos propósitos a aquellos que inclinen su corazón hacia Él. Dios sabe que algunas de las almas más grandes que hayan vivido son las de aquellos que nunca aparecen en las crónicas de la historia. Son almas benditas y humildes que se esfuerzan por emular el ejemplo del Salvador y que pasan la vida haciendo el bien. Una de esas parejas, los padres de un amigo mío, ilustran ese ejemplo. El esposo trabajaba en una fundición de acero en Utah. A la hora de almuerzo, él sacaba sus escrituras o una revista de la iglesia y se ponía a leer. Cuando los otros trabajadores lo veían, se burlaban de él y cuestionaban sus creencias.
Siempre que lo hacían, él les hablaba con bondad y confianza. No permitía que la falta de respeto de ellos lo hiciera enojar o los disgustara. Años más tarde, uno de los que se burlaban de manera más vocíferamente enfermó de gravedad. Antes de morir, pidió que ese hombre humilde hablara en su funeral y lo hizo. Ese fiel miembro de la iglesia nunca tuvo mucho en lo que respecta a nivel social o riqueza, pero su influencia se extendió profundamente hacia todos los que lo conocieron. Murió en un accidente industrial mientras se detenía para ayudar a otro obrero que estaba atascado en la nieve. En menos de un año, su viuda tuvo que someterse a una cirugía del cerebro, lo que le dejó paralítica. Pero a la gente le gusta ir a pasar tiempo con ella porque ella escucha, recuerda, se interesa. Debido a que no puede escribir, memoriza los números telefónicos de sus hijos y nietos y con ternura recuerda cumpleaños y aniversarios. Quienes la visitan salen de allí sintiéndose mejor sobre la vida y sobre sí mismos. Sienten su amor. Saben que para ella son importantes. Nunca se queja, sino que pasa los días siendo una bendición para los demás. Una de sus amigas dijo que esa mujer era una de las pocas personas que jamás había conocido que verdaderamente ejemplificaba el amor y la vida de Jesucristo. Esa pareja habría sido la primera en decir que no eran muy importantes en este mundo, pero el Señor utiliza una balanza muy diferente de la del mundo para pesar el valor de un alma. Él conoce ese fiel matrimonio, los ama. Sus acciones son un testimonio viviente de su gran fe en Él. Hermanos y hermanas, quizás sea cierto que un hombre no es nada en comparación a la inmensidad del universo. A veces, quizás nos sintamos insignificantes, invisibles, solos u olvidados, pero siempre tengan presente, son importantes para Él. Si alguna vez dudan ello, consideren estos 4 principios divinos. Primero, Dios ama a los mansos y a los humildes porque son mayores en el reino de los cielos. Segundo, el Señor confía que la plenitud de su evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra. Él ha elegido que lo débil del mundo venga y abata lo fuerte y poderoso y avergüence a lo fuerte. Tercero, no importa dónde vivan, no importa sus humildes circunstancias, cuán escaso sea su empleo, o cuán limitadas sean sus habilidades, cuán ordinaria sea su apariencia, o cuán insignificante parezca ser su llamamiento en la iglesia. Ustedes no son invisibles para su Padre Celestial. Él los ama. Él conoce su humilde corazón y sus actos de amor y bondad. Juntos forman un perdurable testimonio de su fidelidad y de su fe. Cuarto, y por último, por favor comprendan que lo que por ahora ven y sienten no es lo que será para siempre. No sentirán soledad, pesar, dolor y desaliento para siempre. Tenemos la fiel promesa de Dios de que Él no olvidará ni abandonará a quienes inclinen su corazón hacia Él. Tengan esperanza y fe en esa promesa. Aprendan a amar a su Padre Celestial y conviértanse en su discípulo en palabra y en hecho. Tengan la seguridad de que si tan solo se aferran, creen en Él y permanecen fieles en guardar los mandamientos, un día sentirán por ustedes mismos las promesas que le fueron reveladas al apóstol Pablo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermanos y hermanas,
El ser más poderoso del universo es el Padre de su Espíritu. Él los conoce. Él los ama con un amor perfecto. Dios los ve no solo como un ser mortal en un pequeño planeta que vive por un breve lapso. Él los ve como su hijo o su hija. Él los ve como el ser que son capaces y que fueron diseñados para llegar a ser. Él quiere que sepan que son importantes para Él. Ruego que por siempre creamos, confiemos y alineemos nuestra vida a fin de que comprendamos nuestro verdadero valor y potencial eternos. Ruego que seamos dignos de las valiosas bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros. Es mi oración. En el nombre de su Hijo, sí, Jesucristo. Amén. Hermanas, las amo. Mientras visitaba Sierra Leona en África, participé en una reunión que dirigía una líder de la primaria de Estaca. Mariama lo hacía con tal amor, elegancia y confianza que parecía que hacía mucho tiempo era miembro de la iglesia. Sin embargo, era una conversa reciente. Su hermana menor se unió a la iglesia e invitó a Mariama a asistir a una clase con ella. El mensaje impresionó bastante a Mariama. La lección era sobre la ley de castidad. Pidió que los misioneros le enseñaran y al poco tiempo recibió un testimonio del profeta José Smith. Se bautizó en el 2014 y su hija se bautizó el mes pasado. Imaginen, las dos enseñanzas fundamentales que condujeron a la conversión fueron la ley de castidad y el profeta José Smith. Dos temas que el mundo a menudo considera irrelevantes, anticuados o inconvenientes. Pero Mariama testifica que ella era como una polilla traída a la luz. Dijo, cuando conocí el Evangelio, me encontré. Descubrió su valor mediante principios divinos. El Espíritu Santo lo reveló, se reveló a ella como hija de Dios. Ahora conozcamos a las hermanas Singh de la India. Renu al extremo derecho, la primera de 5 hermanas que se unieron a la iglesia. Antes de comenzar a investigar, en realidad no sentía que era alguien especial. Era una entre tantas personas. Mi sociedad y cultura no me enseñaban que tenía ningún valor como persona. Cuando aprendí sobre el Evangelio y supe que era una hija de nuestro Padre Celestial, eso me cambió. De pronto me sentí muy importante. Dios en verdad me había creado y había creado mi alma y vida con valor y con un propósito. Antes de tener el Evangelio, siempre trataba que los demás supieran que yo era especial. Pero cuando aprendí la verdad, que soy una hija de Dios, no tenía nada que probar a nadie. Sabía que era especial. Nunca piensen que no son nada. El presidente Thomas S. Monson lo expresó perfectamente cuando dijo, el valor de un alma es su capacidad para llegar a ser como Dios. Hace poco tuve la bendición de conocer a otra jovencita que comprende esta verdad. Se llama Tayana. La conocí en el hospital de los niños de la primaria aquí en Salt Lake. Estaba en la secundaria cuando la diagnosticaron con cáncer. Luchó una valiente batalla durante 18 meses y falleció hace unas pocas semanas. Tayana estaba llena de luz y amor. Era conocida por su contagiosa sonrisa y por levantar ambos pulgares. Y cuando le preguntaban, ¿por qué tú, Tayana? Su respuesta era, ¿por qué no yo? Tayana procuraba llegar a ser como su Salvador, a quien amaba profundamente. Durante las visitas aprendí que ella comprendía su valor divino. Saber que era una hija de Dios le daba paz y valor para enfrentarse positivamente a su abrumadora prueba. Mariama, Renu y Tayana nos enseñan que el Espíritu confirmará de manera personal a cada uno de nosotros nuestro valor divino.
Saber que son hijas de Dios influirá en cada aspecto de su vida y las guiará en el servicio que ofrezcan cada día. El presidente Spencer W. Kimball lo explicó con estas gloriosas palabras. Dios es su Padre y las ama. Tanto Él como su Madre Celestial las valoran más allá de toda medida. Ustedes son muy especiales, son únicas, hechas de una inteligencia eterna que les da toda posibilidad de alcanzar la vida eterna. No deben tener duda acerca de su valor individual. La intención primordial del plan del Evangelio es la de brindarles la oportunidad de alcanzar sus más altos potenciales, los cuales significan el progreso eterno y la posibilidad de alcanzar la divinidad. Permítanme hablar de dos palabras muy críticas: valor y dignidad. El valor y la dignidad no significan lo mismo. El valor espiritual significa valorarnos de la misma manera que lo hace el Padre Celestial, no como el mundo lo hace. Nuestro valor se decidió antes de que llegáramos a esta tierra. El amor de Dios es infinito y perdurará para siempre. Por otro lado, la dignidad se alcanza mediante la obediencia. Si pecamos, seremos menos dignos, pero nunca tendremos menos valor. Seguimos arrepintiéndonos y procurando ser como Jesús sin que se altere nuestro valor. Como enseñó el presidente Brigham Young, el espíritu más inferior que está ahora mismo sobre la tierra vale mundos. No importa lo que ocurra, siempre tendremos valor en la vista de nuestro Padre Celestial. A pesar de esta maravillosa verdad, ¿cuántas de nosotros luchamos de vez en cuando con pensamientos o sentimientos negativos? Yo lo hago. Es una trampa fácil. Satanás es el padre de todas las mentiras, especialmente cuando se trata de malinterpretar nuestra naturaleza y propósitos divinos. Pensar que somos poca cosa no nos hace nada bien, sino que nos detiene. Como se nos ha enseñado, nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Podemos dejar de comparar nuestras peores características con las mujeres o los mejores de otra persona. La comparación es el ladrón de la alegría. Como contraste, el Señor nos asegura que cuando tenemos pensamientos virtuosos, Él nos bendecirá con confianza, incluso la de saber quiénes somos. Nunca ha existido un momento más crucial para prestar oído a sus palabras. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Él dijo, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y el Espíritu Santo será tu compañero constante. El Señor reveló la siguiente verdad adicional al profeta José Smith. Aquel que Dios reciba, acredíteselo a Dios y regocíjese de que Dios lo considere digno de recibir. Cuando sentimos el Espíritu, como lo explican estos versículos, reconocemos que lo que sentimos viene de nuestro Padre Celestial. Lo reconocemos y lo alabamos por bendecirnos. Entonces nos regocijamos porque se nos ha considerado dignos de recibir. Imagínense que están leyendo las Escrituras y el Espíritu les susurra que lo que están leyendo es verdad. ¿Pueden reconocer el Espíritu y sentirse felices porque sintieron su amor y fueron dignas de recibir? Madres, puede que se arrodillen junto a su hijito de 4 años mientras ofrece una oración. Un sentimiento las invade mientras lo escuchan. Encuentran paz. El sentimiento es breve, pero reconocen que en ese momento se les ha considerado dignas de recibir. Puede que muy de vez en cuando, si ocurre, recibamos grandes manifestaciones espirituales, pero podemos disfrutar frecuentemente de los dulces susurros del Espíritu Santo que confirman la verdad de nuestro valor individual. El Señor explicó la relación entre nuestro valor y su gran sacrificio expiatorio cuando dijo, recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios.
Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Hermanas, gracias a lo que Él hizo por nosotros, estamos unidos a Él con lazos de amor. Él dijo, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres. El rey Benjamín explicó esta conexión que nos une al Salvador. Y aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir. Pues de aquí la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Ese sufrimiento y los resultados de ese sufrimiento llena nuestro corazón de amor y gratitud. El elder Paul E. Colliker enseñó, cuando quitamos las distracciones que nos atraen hacia el mundo y ejercemos nuestro albedrío para buscarlo a Él, abrimos nuestro corazón a una fuerza celestial que nos lleva hacia Él. Si el amor que sentimos por el Salvador y lo que hizo por nosotros es mayor que la energía que dedicamos a las debilidades, bajo autoestima, malos hábitos, Él nos ayudará a superar lo que causa sufrimiento en nuestra vida. Nos salva de nosotros mismos. Permítanme que lo resalte. Si la atracción al mundo es más fuerte que la fe y la fortaleza que tenemos en el Salvador, entonces la atracción al mundo ganará. Pero si escogemos enfocarnos en pensamientos negativos y dudar de nuestro valor, en lugar de aferrarnos al Salvador, resultará más difícil sentir las impresiones del Espíritu Santo. Hermanas, no nos confundamos acerca de quiénes somos. Aunque a menudo es más fácil ser pasivas espiritualmente que hacer el esfuerzo espiritual de recordar y atesorar nuestra identidad, no podemos permitirnos esa indulgencia en los últimos días. Tengan esperanza. Perseveren en su camino. Sigan la guía del Espíritu. Y que sus padecimientos y muerte y su misericordia y longanimidad y la esperanza de su gloria y de la vida eterna reposen en nuestra mente para siempre. Como ahora que el Señor nos eleva a otro paso, nosotros podemos ver más claramente no quiénes somos, sino de que estamos más cerca de Él, mucho más de lo que esperamos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. My dear brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas, cuando tenía 12 años, mi familia vivía en Gothenburg, una ciudad costera en el sur de Suecia. Para decirles, es mi hogar y aquí tengo muchos asociados. Nosotros realmente recordamos a este hermano que falleció por el ejemplo que Él nos dio y esta familia tan hermosa que Él tenía, y oramos que reciban las bendiciones más especiales. Hace 50 años atrás asistíamos a la iglesia en una casa grande remodelada. Un domingo mi amigo Stefan, el único otro diácono de la rama, me dio la bienvenida a la iglesia con algo de emoción. Fuimos a un cuarto adjunto a la capilla y él sacó un gran cohete y unos fósforos. En un acto de picardía juvenil, lo tomé y encendí la mecha. Intenté apagarla antes de que explotara, pero se me cayó cuando me quemé los dedos al intentarlo. Stefan y yo mirábamos con horror cómo ésta seguía ardiendo. El cohete explotó y el humo de azufre llenó la zona de ampliación y la capilla. Nos apresuramos a limpiar los restos y abrimos las ventanas para tratar de eliminar el olor, esperando ingenuamente que nadie lo notara. Afortunadamente, nadie resultó lesionado ni hubo daños.
Cuando los miembros llegaron a la reunión, sí notaron el intenso olor. Era imposible no notarlo y distrajo la naturaleza sagrada de la reunión. Debido a que solo había 2 diáconos y en lo que podría describirse como un pensamiento de disociación, repartí la Santa Cena, pero no me sentí digno de tomarla. Cuando se me ofreció la bandeja, no tomé el pan ni el agua. Me sentía horrible. Estaba avergonzado y sabía que lo hecho había ofendido a Dios. Después de la reunión, el presidente de la rama, Frank Lemberg, un distinguido hombre mayor de cabello gris, me pidió ir a su oficina. Después de sentarme, él me miró con bondad y dijo que notó que yo no había participado de la Santa Cena. Me preguntó por qué. Sospeché que él lo sabía. Estaba seguro que todos sabían lo que había hecho. Después de decírselo, me preguntó cómo me sentía. Mientras lloraba, le dije con voz entrecortada que lo sentía y que sabía que había decepcionado a Dios. El presidente Lindbergh abrió un ejemplar desgastado de Doctrinas y Convenios y me pidió que leyera algunos versículos subrayados. Leí lo siguiente en voz alta. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí los confesará y los abandonará. Nunca olvidaré la sonrisa compasiva del presidente Lindbergh cuando levanté la vista, luego de haber terminado de leer. Con algo de emoción me dijo que sentía que estaría bien que yo volviera a tomar la Santa Cena. Cuando salí de su oficina sentí un gozo indescriptible. Tal gozo es uno de los resultados inherentes del arrepentimiento. La palabra arrepentirse conlleva darse cuenta luego e implica cambiar. En sueco, la palabra es omvänd, que simplemente significa cambiar completamente. El escritor cristiano C.S. Lewis escribió sobre la necesidad de cambiar y el método para ello. Observó que el arrepentimiento consiste en regresar al camino correcto. Una suma equivocada se puede corregir, dijo él, pero solo es posible hacerlo volviendo atrás hasta encontrar el error y calcular de nuevo a partir de ese punto. No basta sencillamente conseguir. Cambiar el comportamiento y regresar al camino correcto son parte del arrepentimiento, pero solo una parte. El verdadero también incluye entregar nuestro corazón y voluntad a Dios y abandonar el pecado. Como se explica en Ezequiel, arrepentirse es volver del pecado, hacer lo que es justo y recto, restituir la prenda y caminar en los estatutos de la vida sin cometer injusticia. Sin embargo, incluso esta es una descripción incompleta. No identifica adecuadamente el poder que hace posible el arrepentimiento, el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. El verdadero arrepentimiento debe implicar fe en el Señor Jesucristo, fe en que Él nos puede cambiar, fe que puede perdonarnos y fe que nos ayudará a evitar más errores. Este tipo de fe hace que su expiación sea eficaz en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta luego y cambiamos completamente con la ayuda del Salvador, podemos sentir esperanza en sus promesas y el gozo del perdón. Sin el Redentor, la esperanza y el gozo inherentes se evaporan y el arrepentimiento llega a ser solo una modificación de conducta lamentable. Pero al ejercer fe en Él, nos hemos convertido en creyentes de su capacidad y disposición de perdonar el pecado. El presidente Boyd K. Packer afirmó sobre las esperadas promesas de arrepentimiento. En su última conferencia general, en abril de 2015, describió el poder de la expiación del Salvador para sanar en lo que consideró la síntesis de la sabiduría adquirida en 50 años de servicio apostólico. El presidente Packer dijo: la expiación no deja huellas, rastros. Lo que arregla está arreglado
y solo sana, y lo que sana permanece sanado. Él continuó, la expiación que puede rescatar a cada uno de nosotros no deja cicatrices. Eso significa que no importa lo que hayamos hecho, ni dónde hayamos estado, ni cómo haya ocurrido. Si verdaderamente nos arrepentimos, el Salvador prometió que lo expiaría y al hacerlo queda resuelto. La expiación puede limpiar toda mancha sin importar cuán difícil sea, ni cuánto haya durado, ni cuántas veces se haya repetido. El alcance de la expiación del Salvador es infinita en amplitud y profundidad, pero nunca se nos impondrá. Como explicó el profeta Ley, luego que estemos suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte. En otras palabras, el arrepentimiento es una elección. Podemos tomar, y a veces tomamos, diferentes decisiones. Tales decisiones tal vez no parezcan incorrectas, pero nos impiden llegar a arrepentirnos de verdad y detienen nuestra búsqueda del verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, podemos elegir culpar a los demás. A los 12 años en Gothenburg podía haber culpado a Stefan. Al fin y al cabo, él fue quien trajo el cohete y los fósforos a la iglesia. Pero culpar a los demás, incluso si es razonable, nos permite justificar nuestro comportamiento. Al hacerlo, traspasamos a los demás la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando se traspasa la responsabilidad, minimizamos tanto la necesidad como la capacidad de actuar. Nos convertimos en las víctimas desafortunadas en lugar de ser agentes capaces de actuar de forma independiente. Otra elección que impide el arrepentimiento es minimizar nuestros errores. En el incidente del cohete en Gothenburg, nadie resultó herido, no ocurrió daño permanente en la reunión cuando se llevó a cabo. Hubiera sido más fácil que no existía razón para arrepentirse, pero minimizar nuestros errores, incluso si se nos advierten consecuencias inmediatas, elimina la motivación de cambiar. Esa manera de pensar impide que veamos que nuestros errores y pecados tienen consecuencias eternas. Incluso otra manera es creer que nuestros pecados no importan, porque Dios nos ama independientemente de lo que hagamos. Es tentador creer lo que el engañoso Nehor enseñó a la gente de Zarahemla, que todo género humano se salvaría en el postrer día y que no tenían por qué temer ni temblar, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Pero esa idea seductora es falsa. Dios sí nos ama. Sin embargo, a Él le importa lo que hagamos. Nos ha dado directrices claras sobre cómo debemos comportarnos. Los llamamos mandamientos. Su aprobación y nuestra vida eterna dependen de nuestro comportamiento, incluso nuestra disposición de buscar con humildad el arrepentimiento verdadero. Además, nos privamos del verdadero arrepentimiento cuando elegimos separar a Dios de sus mandamientos. Después de todo, si la Santa Cena no fuese sagrada, no importaría que el olor de un cohete perjudicara a esa reunión sacramental en Gothenburg. Debemos tener cuidado de ignorar un comportamiento pecaminoso al desautorizar o desestimar la autoría de Dios sobre los mandamientos. El verdadero arrepentimiento requiere que se reconozca la divinidad del Salvador y la veracidad de su obra de los últimos días. En vez de poner excusas, elijamos el arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento podemos volvernos en sí como el hijo pródigo en la parábola y reflexionar en la importancia eterna de nuestras acciones. Cuando comprendemos cómo nuestros pecados pueden afectar nuestra felicidad eterna, no solo nos arrepentimos de verdad, sino que nos esforzamos por ser mejores. Y cuando afrontamos tentaciones, es más probable que nos preguntamos, según las palabras de William Shakespeare, ¿mas qué gano si obtengo aquello que deseo? ¿Soñar? ¿Un soplo? ¿Espuma de un mal furtivo o gozoso? ¿Por gozar un minuto o llorar una semana? ¿O vender la eternidad
por lograr algo material. Si hemos perdido de vista la eternidad por ese algo, podemos elegir arrepentirnos. Gracias a la expiación de Jesucristo, tenemos otra oportunidad. Metafóricamente, podemos cambiar lo material que imprudentemente compramos y recibir de nuevo la esperanza de la eternidad eterna. Como el Salvador explicó, porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Jesucristo puede perdonar porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Nuestro Redentor elige perdonar debido a su compasión y amor incomparables. Nuestro Salvador desea perdonar porque ese es uno de sus atributos divinos. Y como Él es el buen pastor, está gozoso cuando elegimos. Aún al sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones, cuando elegimos arrepentirnos, de inmediato invitamos al Salvador a nuestra vida. Como enseñó Amulek, si quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque aquí hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Podemos sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones y al mismo tiempo experimentar el gozo de tener la ayuda del Salvador. El hecho de que podamos arrepentirnos son las buenas nuevas del Evangelio. La culpa se puede expurgar. Podemos ser llenos de gozo, recibir la remisión de nuestros pecados y tener paz de conciencia. Podemos ser liberados de los sentimientos de desesperación y de la esclavitud del pecado. Podemos estar llenos de la maravillosa luz de Dios y no sentir más dolor. El arrepentimiento no es solo posible, sino que también es gozoso debido a nuestro Salvador. Todavía recuerdo los sentimientos que experimenté en la oficina del presidente de Rama. Sabía que había sido perdonado. Mis sentimientos de culpa desaparecieron. Mi ánimo sombrío se borró y mi corazón sintió la luz. Hermanos y hermanas, al concluir esta conferencia, los invito a sentir más gozo en su vida. Gozo en el conocimiento de que la expiación de Jesucristo es verdadera. Gozo en la capacidad, disposición y deseo de perdonar del Salvador y gozo al elegir arrepentirse. Sigamos la instrucción del Salvador de sacar aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es mi ruego que elijamos arrepentirnos, abandonar nuestros pecados, cambiar completamente el corazón y la voluntad para seguir a nuestro Salvador. Testifico de su realidad. Soy testigo y receptor reiterado de su compasión, misericordia y amor incomparables. Ruego que las bendiciones redentoras de su expiación estén con ustedes ahora y por siempre, en toda su vida, como lo ha sido en la mía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Throughout his mortal ministry, the Savior showed great compassion for all of El Salvador God's mostró gran compasión por todos los hijos de Dios a lo largo de su ministerio terrenal, especialmente por aquellos que estaban sufriendo o se habían apartado. Cuando los fariseos lo criticaron por relacionarse con pecadores y por comer con ellos, la respuesta de Jesús fue enseñar 3 parábolas muy conocidas. En cada una de esas parábolas hizo hincapié en la importancia de buscar a los que se habían desviado y en el gozo que se siente cuando regresan. Por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida dijo: habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mi deseo el día de hoy es el fortalecer la conexión entre el gozo y el arrepentimiento.
especialmente el gozo que resulta de nuestro arrepentimiento y los sentimientos de gozo que recibimos al invitar a otras personas a que vengan a Cristo y recibir su sacrificio expiatorio en sus vidas. En las Escrituras, la palabra gozo significa mucho más que breves momentos de satisfacción o incluso sentimientos de felicidad. El gozo en este contexto es un atributo divino que tendremos en su plenitud cuando regresemos a morar en la presencia de Dios. Es más profundo, edificante y perdurable, y cambia más la vida que cualquier placer o comodidad que este mundo pueda ofrecer. Fuimos creados para tener gozo. Es el destino previsto para nosotros como hijos de un amoroso Padre Celestial. Él desea compartir su gozo con nosotros. El profeta Ley enseñó que el plan de Dios para cada uno de nosotros es que tengamos gozo, ya que vivimos en un mundo caído. El gozo duradero o el gozo eterno a menudo parece ser inalcanzable, pero Ley en el siguiente versículo continúa explicando que el Mesías vino a fin de redimirnos de la caída. La redención llevada a cabo por el Salvador Jesucristo y a través de Él hace posible el gozo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza, de nuevas de gran gozo, y es el medio por el cual todos pueden experimentar paz y ocasiones de gozo en esta vida y recibir una plenitud de gozo en la vida venidera. El gozo del que hablamos es un don para los fieles, pero tiene un precio. El gozo no es barato ni se otorga fácilmente. Más bien se compró con la sangre preciosa de Jesucristo. Si realmente entendiéramos el valor del gozo verdadero y divino, no dudaríamos en sacrificar cualquier posesión mundana ni en hacer los cambios necesarios para recibirla. Un rey poderoso pero humilde del Libro de Mormón entendió esto. Él preguntó, ¿qué haré para nacer de Dios? Desarraigándome de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo. He aquí, dijo él, daré cuanto poseo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Como respuesta a la pregunta del rey, el misionero Aarón dijo, si tú deseas esto, arrodíllate delante de Dios y arrepiéntete de todos tus pecados. El arrepentimiento es el camino hacia el gozo porque es el camino que conduce al Salvador Jesucristo. El gozo se recibe por medio del arrepentimiento sincero. Pensar que el arrepentimiento conduce al gozo podría parecer contradictorio para algunos. El arrepentimiento a veces puede ser doloroso y difícil. Requiere admitir que algunos de nuestros pensamientos y acciones, incluso algunas de nuestras creencias, han sido incorrectas. El arrepentimiento también requiere un cambio que, a veces, puede resultar incómodo, pero el gozo y la comodidad no son lo mismo. El pecado, incluso el pecado de la autocomplacencia, limita nuestro gozo. Como lo afirmó el salmista, por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. Al arrepentirnos de nuestros pecados, debemos centrarnos en el gran gozo que le sigue. Las noches pueden parecer largas, pero la mañana sí llega. Y cuán intensa es la paz, y cuán resplandeciente el gozo que sentimos cuando la expiación del Salvador nos libera del pecado y del sufrimiento. Consideren la experiencia de Alma en el Libro de Mormón. Alma martirizaba un tormento eterno, y su alma estaba atribulada por sus pecados. Pero una vez que acudió al Salvador en busca de misericordia, ya no se pudo acordar más de sus dolores. Y ¡oh, qué gozo!, declaró. Y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, y no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Esta es la clase de gozo que está al alcance de los que vienen a Jesucristo por medio del arrepentimiento, como enseñó el presidente Nelson. El arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. Al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo. El gozo de la redención en Él, al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. El arrepentimiento produce gozo porque prepara nuestro corazón para recibir la influencia del Espíritu Santo. Llenarse de gozo significa llenarse del Espíritu Santo.
Nuestro gozo aumenta a medida que trabajamos a diario para traer el Espíritu a nuestra vida. Como enseñó el profeta Mormón, no obstante, ayunaron y oraron frecuentemente y se volvieron más y más fuertes en su humildad y más firmes en su fe en Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación. El Señor promete a todos los que se esfuercen por seguirlo: te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Después de sentir el gozo que proviene del arrepentimiento sincero, naturalmente deseamos compartir ese gozo, y cuando lo hacemos, nuestro gozo se multiplica. Eso es lo que sucedió a Alma. Esta es mi gloria, dijo, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento. Y este es mi gozo. Y he aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Entonces recuerdo lo que el Señor ha hecho por mí. Sí, entonces recuerdo su misericordioso brazo que extendió hacia mí. Ayudar a los demás a arrepentirse es una expresión natural de nuestra gratitud hacia el Salvador y es una fuente de gran gozo. El Señor ha prometido: si acontece que me traéis aun cuando fuera una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, sí, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído, cuán grande no será vuestro gozo si me trajerais muchas almas. Me resulta útil tratar de imaginar el gozo que el Salvador debe sentir cada vez que recibimos las bendiciones de su sacrificio expiatorio en nuestra vida. Tal como lo citó el presidente Nelson, el apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos compartió esta tierna reflexión: dejemos a un lado todo pecado que nos rodea, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con frecuencia hablamos del dolor y el sufrimiento de Getsemaní y del Calvario, pero rara vez hablamos del gran gozo que el Salvador debió haber previsto al ofrecer su vida por nosotros. Claramente, su dolor y su sufrimiento fueron para nosotros, a fin de que pudiéramos experimentar el gozo de regresar con Él a la presencia de Dios. Después de enseñar al pueblo de la antigua América, el Salvador expresó su gran amor por ellos al decir: y he aquí, mi gozo es grande, aún hasta la plenitud, por causa de vosotros. Sí, y aún el Padre se regocija, y también todos los santos ángeles. Mi gozo es completo en vosotros. Hermanos y hermanas, concluyo compartiendo mi testimonio personal, el cual considero un don sagrado. Testifico que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Sé que Él nos ama a cada uno. Su enfoque singular, su obra y su gloria es ayudarnos a recibir una plenitud de gozo en Él. Soy testigo personal de que el arrepentimiento diario y el venir a Jesucristo es la manera de experimentar gozo más allá de nuestra imaginación. Esa es la razón por la que estamos en la tierra, por la que Dios preparó su gran plan de felicidad para nosotros. Jesucristo verdaderamente es el camino y la verdad y la vida, y el único nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre puede salvarse en el reino de Dios. Testifico de ello en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Sección 18. Revelación dada a José Smith el profeta, a Oliver Cowdery y a David Whitmer en Fayette, Nueva York, en junio de 1829. De acuerdo con el profeta, esta revelación dio a conocer el llamamiento de los 12 apóstoles en estos últimos días y también instrucciones relacionadas con la edificación de la iglesia. He aquí, a causa de lo que tú, mi siervo Oliver Cowdery, has deseado saber de mí, te digo estas palabras. He aquí, te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones, que las cosas que has escrito son verdaderas, por tanto sabes que son verdaderas. Y si sabes que son verdaderas, he aquí, te mando que confíes en las cosas que están escritas, porque en ellas se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca.
De modo que si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ti. He aquí, el mundo está madurando en la iniquidad, y es preciso que sean instados los hijos de los hombres, tanto los gentiles como la casa de Israel, a que se arrepientan. Por tanto, ya que has sido bautizado por mano de mi siervo José Smith, hijo, según lo que le he mandado, él ha cumplido con lo que le mandé. Ahora, no te maravilles de que lo haya llamado para mi propósito particular, el cual me es conocido, por lo que, si es diligente en guardar mis mandamientos, será bendecido para vida eterna, y su nombre es José. Y ahora, Oliver Cowdery, te hablo a ti, y también a David Whitmer por vía de mandamiento, porque he aquí, mando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, y os hablo a vosotros, como a Pablo mi apóstol, porque sois llamados con el mismo llamamiento que él. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a él. Y ha resucitado de entre los muertos, para traer a todos los hombres a él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. He aquí tenéis mi evangelio ante vosotros, y mi roca y mi salvación. Pedid al Padre en mi nombre con fe, creyendo que recibiréis, y tendréis el Espíritu Santo, que manifiesta todas las cosas que son convenientes a los hijos de los hombres. Y si no tenéis fe, esperanza y caridad, no podréis hacer nada. No contendáis en contra de ninguna iglesia, a menos que sea la iglesia del diablo. Tomad sobre vosotros el nombre de Cristo, y declarad la verdad con solemnidad. Y cuantos se arrepientan y se bauticen en mi nombre, el cual es Jesucristo, y perseveren hasta el fin, tales serán salvos. He aquí, Jesucristo es el nombre dado por el Padre, y no hay otro nombre dado, mediante el cual el hombre pueda ser salvo. Así que es preciso que todos los hombres tomen sobre sí el nombre dado por el Padre, porque por ese nombre serán llamados en el postrer día. Por tanto, si no saben el nombre por el cual son llamados, no hay lugar para ellos en el reino de mi Padre. Y ahora bien, he aquí, hay otros que son llamados a declarar mi evangelio, tanto a los gentiles como a los judíos. Sí, 12, y los 12 serán mis discípulos, y tomarán sobre sí mi nombre, y los 12 serán aquellos que desearen tomar sobre sí mi nombre, con íntegro propósito de corazón. Y si desearen tomar sobre sí mi nombre, con íntegro propósito de corazón, serán llamados para ir por todo el mundo, a predicar mi evangelio a toda criatura. Y son ellos los que de mí son ordenados para bautizar en mi nombre, de acuerdo con lo que está escrito. Y lo que está escrito lo tenéis ante vosotros, por lo que debéis cumplirlo de acuerdo con las palabras que están escritas. Y ahora os hablo a vosotros, los 12. He aquí, mi gracia os es suficiente. Tenéis que andar con rectitud delante de mí y no pecar. Y he aquí, sois vosotros los que sois ordenados por mí, para ordenar presbíteros y maestros, para declarar mi evangelio de acuerdo con el poder del Espíritu Santo que está en vosotros, y según los llamamientos y dones de Dios a los hombres. Y yo, Jesucristo, vuestro Señor y vuestro Dios, lo he hablado. Estas palabras no son de hombres, ni de hombre, sino mías. Por tanto, testificaréis que son de mí y no del hombre. Porque es mi voz la que os las declara. Porque os son dadas por mi espíritu, y por mi poder las podéis leer los unos a los otros. Y si no fuera por mi poder,
no podríais tenerlas. Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. Y ahora bien, he aquí, te concedo a ti, Oliver Cowdery, y también a David Whitmer, que busquéis a los 12, los cuales tendrán los deseos de que he hablado, y por sus deseos y sus obras los conoceréis. Y cuando los hayáis encontrado, les enseñaréis estas cosas. Y os postraréis y adoraréis al Padre en mi nombre, y habéis de predicar al mundo diciendo, debéis arrepentiros y bautizaros en el nombre de Jesucristo, porque todos los hombres deben arrepentirse y bautizarse, y no únicamente los hombres, sino las mujeres y los niños que hayan llegado a la edad de responsabilidad. Y ahora, después de haber recibido vosotros esto, debéis guardar mis mandamientos en todas las cosas, y por conducto de vuestras manos haré una obra maravillosa entre los hijos de los hombres, para convencer a muchos de ellos de sus pecados, para que se arrepientan y lleguen al reino de mi Padre. Así que las bendiciones que os doy son superiores a todas las cosas. Y después de haber recibido esto, si no guardáis mis mandamientos, no podréis salvaros en el reino de mi Padre. He aquí yo, Jesucristo, vuestro Señor, Dios y Redentor, lo he hablado por el poder de mi Espíritu. Amén. Felicidades, completaste la lección de esta semana.